Vive Despierto presenta La Alquimia Suprema. Volumen 1. Primera parte. Noveno discurso. 23 febrero de 1972. ¿Qué puede ofrecer el hombre? La mente constantemente apuntando hacia eso. Es Argyam, la ofrenda. La mente constantemente apuntando hacia eso. Es Argyam, la ofrenda. ¿Qué es lo que el hombre puede ofrecer? ¿Cuál puede ser su ofrenda? Podemos ofrecer solo lo que nos pertenece. Lo que no nos pertenece no podemos ofrecerlo, y el hombre siempre ha ofrecido aquello que no le pertenece. El hombre ha sacrificado aquello que no es suyo. La religión se convierte en un ritual si ofreces algo que no es tuyo. La religión se convierte en una experiencia auténtica si ofreces algo que verdaderamente te pertenece. Los rituales son en realidad métodos para escapar de la auténtica religiosidad. Puede que encuentres sustitutos, pero no estás engañando a nadie más que a ti mismo, porque ¿cómo vas a ofrecer algo que no es tuyo? Puedes sacrificar un caballo, puedes sacrificar una vaca, puedes ofrecer tierras, pero nada de ello te pertenece. Así que, realmente, esto es robar en nombre de la religión. ¿Cómo vas a ofrecer a lo divino algo que no es tuyo? Por eso lo primero es averiguar qué es lo que es tuyo, qué es lo que te pertenece. ¿Hay algo que te pertenezca? ¿Eres tú el amo de algo de forma que puedas decir, esto pertenece al hombre y yo se lo ofrezco a lo divino? Esta es una de las preguntas más difíciles. ¿Qué es lo que le pertenece al hombre? Nada parece pertenecerle. Y cuando nada parece pertenecerte, únicamente puedes decir, puedo ofrecerme a mí mismo. Pero incluso esto es incorrecto porque, ¿te perteneces tú a ti mismo? ¿Es tuyo tu ser? ¿Eres responsable de tu ser? ¿Eres responsable de tu existencia? El hombre proviene de alguna parte, de algún origen desconocido. No es responsable de que esté aquí. Kierkegaard ha dicho, cuando miro al hombre, siento que ha sido arrojado aquí. No es ni siquiera responsable de su propio ser. El ser está arraigado en lo divino. Considéralo así. ¿Puede un árbol decir, me ofrezco a mí mismo a la tierra? ¿Qué significado tiene? Carece de sentido porque el árbol está enraizado en la tierra, el árbol es solo una parte de la tierra. El árbol es solo tierra y nada más, de modo que ¿cómo va a decir, me ofrezco a mí mismo a la tierra? No tiene sentido. El árbol es una parte. No es distinto, por lo tanto el ofrecimiento no es posible, así que, primero, solo puedes ofrecer aquello que te pertenece. Segundo, solo puedes ofrecer si hay una cierta distancia, una cierta separación. El árbol no puede ofrecerse a sí mismo porque no es diferente de la tierra en sí. O considéralo así, un río no puede decir, me ofrezco a mí mismo el mar. El río no se basa en el mar. Es algo aparte. Pero aún así no puede decir, me ofrezco al mar. ¿Por qué? No puede decirlo, no es una elección del propio río. El río ha de fluir hacia el mar. No hay posibilidad de elección. El río es impotente. Aunque el río deseara elegir no ofrecerse, no podría escoger, pues el ofrecimiento es inevitable. Cuando el ofrecimiento es inevitable, no tiene sentido. El río no puede afirmar, me ofrezco a mí mismo el mar, porque es algo que ha de llegar. Este llegar forma parte de la naturaleza. El río no llega al mar debido a que sea él el que lo haya elegido, pues no hay posibilidad de elección de su parte. El río es impotente, no puede hacer nada más. Y una tercera cosa, solo puedes ofrecer algo cuando tienes la posibilidad de hacer otra cosa. Si tienes la posibilidad de no ofrecer, solo entonces te vuelves capacitado para ofrecer. Entonces esta es tu elección. El hombre está arraigado como un árbol. El hombre es un árbol, solo que con raíces móviles, enraizado en el ser, enraizado en la existencia. Y el hombre no es algo separado. En lo profundo no hay separación. Un hombre no es responsable de su propio ser. Tiene que regresar inevitablemente como un río precipitándose en el mar. Así que, ¿dónde está la elección? ¿Cómo vas a ofrecer? Tu muerte sería una disolución tanto si quieres como si no. ¿Quién eres? ¿En dónde estás y dónde es que el ofrecimiento se hace posible? Este sutra es muy profundo. Este sutra dice, la mente constantemente apuntando hacia eso, es la ofrenda. No puedes ofrecerte a ti mismo, pero puedes ofrecer tu mente.
Esto te pertenece y esta es tu elección. Si no la ofreces, lo divino no puede forzarla para que se ofrezca. No eres impotente. No es como un río precipitándose al mar. La mente tiene una elección. Puedes seguir negando lo divino y lo divino no puede obligarte. Tu ser se arraiga en lo divino, pero no tu mente. No puedes negar lo divino en lo concerniente a la existencia. Tú eres parte suya. Puedes negar lo divino en lo que respecta a la conciencia. Puedes negarlo hasta tal grado que eres capaz de vivir en una conciencia en la cual no haya nada similar a lo divino. Para decirlo de otra forma, Dios es o Dios no es puede ser tu elección. Incluso si no hay Dios eres capaz de fabricarte uno, puedes creer. Incluso aunque haya Dios, puedes negarlo, y nada puede hacerte variar. Por eso la única elección posible es la de la mente, la única libertad posible es la de la mente. Tu ser está arraigado, pero tu mente es libre. Desde luego, tu mente nace de tu ser, pero todavía así es libre, libre en el sentido en que un árbol está enraizado en la tierra. El árbol está arraigado, las ramas, las raíces, cada flor está arraigada, pero la fragancia de la flor puede liberarse y puede desplazarse sin estar arraigada. Por eso eres como un árbol, pero tu mente es una fragancia. Puede ser ofrecida, puede no serlo. Depende de ti. La libertad del hombre es la mente del hombre. Los animales no son libres únicamente porque no tienen elección. Son lo que son. No tienen elección. No pueden ir en contra de la naturaleza. La mente del hombre es la libertad del hombre. Así que lo que debe entenderse fundamentalmente es que debido a que la mente es una opción libre puede volverse una ofrenda. Puedes ofrecer tu mente, pero también puedes resistirte, puedes ir en contra, e incluso ni Dios podrá obligarte. Esta es la gloria, esta es la belleza de la existencia humana. Por eso el hombre es el único animal que es, en cierto modo, libre. De esta libertad puedes hacer uso o abuso. La mente constantemente apuntando a eso, es la ofrenda. Si tu mente puede ser constantemente direccionada, continuamente dirigida hacia eso, te has ofrecido a ti mismo. Pero debido a que la mente posee libertad es muy difícil atarla a algo. Su auténtica naturaleza es ser libre, por eso cuando intentas someterla, se rebela, se vuelve rebelde. Puede que te siga si no lo intentas, pero si lo intentas se va a revelar porque la naturaleza misma de la mente es la libertad, y en el instante en que tratas de fijarla en algo, se revela. Es natural. Puedes ofrecer la mente, pero no es fácil. Ofrecer la mente es la cosa más difícil. Y cuando digo, la mente significa libertad, se vuelve más difícil aún. Estás intentando que la mente vaya en contra de su naturaleza. La concentración va en contra de la mente porque estás tratando de limitarla sobre algo, exclusivamente a algo. Pero la mente es libertad, movimiento, un constante movimiento. Vive solo cuando se mueve. Existe solo cuando se mueve. Es una fuerza dinámica, por eso en el momento en que tratas de fijarla estás tratando de lograr algo imposible. ¿Qué hacer pues? El hombre religioso ha intentado siempre fijar la mente hacia lo divino, y cuanto más intenta fijarla, más se va hacia el diablo. Jesús se encuentra el diablo. El diablo no está en ningún lugar más que en el esfuerzo de Jesús por estar constantemente apuntando hacia lo divino. El diablo no existe. Ocurre tan solo que cuando obligas a la mente a atarse a algo, crea el opuesto para poder moverse. Debes comprender la ley del efecto contrario. Con la mente, esta ley es fundamental. Intentes lo que intentes, lo contrario será el resultado. Lo contrario, lo totalmente opuesto, será el resultado. Intenta pues dirigir tu mente hacia Dios y te encararás con el demonio. Lo contrario será el resultado. Intenta dirigir tu mente y tu mente se volverá anárquica, te encontrará agitado. Cuanto más se busca la quietud, más inquieta se vuelve la mente. Cuanto más tratas de silenciarla, más ruido crea. Cuanto más intentas volverla buena, más pecados la tientan. Esta es la ley básica de la mente. Es tan básica como lo es la ley de Newton para la física, la ley del efecto contrario. Trates lo que trates de alcanzar, nunca lo lograrás. Lograrás lo contrario, y entonces se crea un círculo vicioso.
Cuando logras lo contrario, empiezas a pensar que lo contrario es tan poderoso que he de luchar con más ahínco. Cuanto más luchas, más poderoso será el opuesto, lo contrario. Lo opuesto no existe. Tú lo creas únicamente porque tratas de someter a tu mente. Es un subproducto que aparece porque desconoces la ley. ¿Qué hacer pues para ofrecer la mente a lo divino? Si eliges lo divino en contra de algo, nunca vas a ser capaz de ofrecer. Solo hay un método. Elige a lo divino como el todo. Toma a lo divino como la totalidad. Toma a lo divino en todo y por todo. Incluso si el demonio se te aparece, vive lo divino en él. De este modo habrás hecho el ofrecimiento, y posteriormente el ofrecimiento puede continuarse, sin interrupciones, sin pausas, porque ahora ninguna pausa es posible. Por eso es por lo que los Upanishads no emplean la palabra Dios. Utilizan eso, pues en el instante en que pronuncias Dios, se crea el demonio. En realidad no emplean palabra alguna, usan un dedo. Dicen eso, y con este eso lo incluyen todo. Todo y por todo. Si eres pues capaz de concebir lo divino como el todo, entonces eres capaz de ofrecer. En caso contrario se creará el opuesto. Ofrecerás a Dios y la ofrenda irá a parar al diablo. Todas las religiones han encarado el problema, la dicotomía. El cristianismo, el judaísmo o el islamismo. Todas las religiones surgidas de la India han aceptado la dicotomía. Han aceptado la dicotomía de Dios y el diablo. Por eso si analizas la historia de esas religiones, te darás cuenta de un fenómeno muy extraño. Jesús representa a Dios, pero el diablo también sigue tentándole. Y sea lo que Jesús representa, su iglesia representa lo opuesto, lo diametralmente opuesto. Por eso al cristianismo le preocupa poco Cristo. Más bien, el cristianismo es su enemigo, porque cualquier cosa que haya hecho la iglesia no puede decirse que haya sido obra de Dios. Puede considerarse la obra del diablo. Pero esto se debe a la ley del efecto contrario. Una vez aceptas la dicotomía, el opuesto será el resultado. Cristo predica el amor y la iglesia representa el odio. Cristo dice, no te resistas ni al mal, y toda la historia de la iglesia no es más que una larga guerra. Por eso Nietzsche está en lo cierto cuando afirma, el primer y el último cristiano murieron en la cruz. También el último. Después de Jesús no ha habido otro cristiano. No obstante, San Pablo y otros cristianos no son tan responsables de esto como aparentan serlo. La verdadera responsabilidad recae en la ignorancia de la ley del efecto contrario. Si eliges una parte como divino y una parte como antidivino, la mente se irá cambiando de bando. Y la mente tiene sus propios trucos para poderse cambiar de bando. Es capaz de justificar el mal en defensa del bien. Puede justificar la guerra para la paz. Es capaz de matar y asesinar en nombre del amor. Así que la mente es muy astuta y sagaz desplazándose al opuesto. Y cuando se desplaza te proporciona todas las razones necesarias para que creas que no estoy cambiando. Por eso si escoges a Dios como algo aparte del mundo o en contra del mundo, nunca serás capaz de ofrecer la mente. Y una ofrenda parcial no es una ofrenda. Esto también debes recordarlo. Una ofrenda parcial está matemáticamente equivocada. Es como una circunferencia incompleta. No es una circunferencia. Una circunferencia es solo una circunferencia cuando está completa, cerrada. No puedes llamar a una circunferencia incompleta, circunferencia. No lo es. O bien la ofrenda es total o no lo es. ¿Cómo vas a ofrecer algo en parte? Es intrínsecamente imposible. ¿Cómo vas a amar parcialmente? O amas o no amas. No hay compromiso posible. No hay posibilidad de grados en el amor. O lo hay o no lo hay. Todo lo demás es puro engaño. El ofrendar es algo completo en sí mismo. Puedes renunciar, puedes entregarte, pero no puedes decir, me entrego en parte. ¿Qué quieres decir? Una entrega parcial significa que tú eres todavía el amo y que puedes reconsiderarlo. La parte que has salvaguardado puede rectificar, mañana puede decir no. De modo que una entrega total es aquella en la que nada es salvaguardado, nada es retenido, de tal manera que no puedes retroceder. No hay retroceso posible porque no hay nadie que permanezca al margen y pueda retroceder. Así el ofrecimiento es total.
Pero si divides al mundo, si divides la existencia en extremos opuestos, te hallarás en una profunda dicotomía y tu mente se desplazará al opuesto. Y cuanto más te resistas, más atrayente se volverá. Lo negativo es muy atrayente. Cuando insistes demasiado en el no hacer, la atracción se vuelve insoportable. Un no es una invitación altamente encantadora. Siempre que intentes forzar tu mente hacia algo, lo otro, aquello hacia lo que no estás tratando de ir, se volverá atrayente. Y antes o después te aburrirás de la parte que has escogido, y la mente se cambiará. Siempre se cambia. La filosofía china dice que el yin está continuamente desplazándose hacia el yang y que el yang continuamente se desplaza hacia el yin, y forma un círculo. Están en perpetuo movimiento el uno hacia el otro. El hombre está continuamente yendo hacia la mujer y la mujer se mueve continuamente hacia el hombre, y forman un círculo. Y la luz se mueve hacia la oscuridad y la oscuridad se mueve en pos de la luz, y hacen un círculo. Y cuando te aburres de la luz, eres atraído por la oscuridad. Y cuando estás aburrido de oscuridad eres atraído por la luz. Continuamente vas de un opuesto al otro. De modo que si tu Dios forma parte del mundo de opuestos, parte de la lógica de los opuestos, te irás hacia el otro extremo. Por eso es por lo que el Upanishad dice eso. En este eso, todo está implícito, nada es negado. Los Upanishads tienen un concepto muy a favor de la vida, una filosofía muy a favor de la vida. En realidad, esto es bastante raro. Albert Schweitzer ha dicho que la filosofía hindú niega la vida, pero en realidad no ha entendido nada. En su mente, cuando dice filosofía hindú, debe de haberse estado refiriendo a Buda y a Mahavira. Pero ellos no son la verdadera corriente, ellos son los chicos rebeldes. La filosofía hindú no niega la vida. Muy al contrario. Albert Schweitzer es un cristiano. Es profundamente cristiano y la filosofía cristiana niega la vida. La filosofía hindú es una de las que más afirman la vida. Por eso es bueno el que nos adentremos en esta afirmación de la vida. Solo entonces serás capaz de comprender el significado de eso, porque esta es una de las palabras más afirmativas, que no niega nada. El negar la vida significa que tu Dios está en cierto modo en contra de la vida. Los jainos niegan la vida. Afirman que este mundo es pecado. Debes abandonarlo, renunciar a él. A menos que renuncies a él totalmente no podrás alcanzar lo divino. Así que lo divino se vuelve algo que puedes alcanzar solo si pones ciertas condiciones. Si renuncias al mundo. Este es un requisito fundamental. Para los budistas también este es un requisito fundamental. Debes renunciar a todo. Debes elegir la muerte. La muerte, no la vida, ha de ser la meta. Debes esforzarte para no hacer de nuevo. La vida no tiene valor alguno, carece de valor. Existe en función de nuestros pecados. Es un castigo y, de alguna forma, has de escaparte, no has de nacer de nuevo. Pero este no es el concepto hindú. A los Upanishads no les preocupa para nada este tema. La misma actitud de negación de la vida es cristiana. La vida es pecado y el hombre nace en pecado. La historia comienza con pecado. Adán fue expulsado del cielo porque pecó. Desobedeció y por tanto nosotros nacemos del pecado. Por eso es que los cristianos insisten tanto en que Jesús no nació por un acto sexual, en que nació de una madre virgen. Porque si naces de un acto sexual, naces del pecado, y al menos Jesús no debe haber nacido del pecado. Así que todos nacemos en pecado. La humanidad vive en pecado. Se requiere pues una absoluta renunciación para alcanzar lo divino. El cristianismo también se orienta hacia la muerte. Por eso la cruz ha adquirido tanta importancia. Si no fuera así, la cruz no contendría tanto significado. Es el símbolo de la muerte. Los hindúes no pueden concebir cómo la cruz pudo volverse un símbolo, hasta el punto de que Jesús es significativo en tanto que fue crucificado. Si Jesús no hubiera sido crucificado y hubiera sido simplemente un hombre común, el cristianismo no hubiera nacido. Así pues, los que están orientados hacia la muerte son atraídos por Cristo debido a que fue crucificado. La muerte de Jesús se convirtió en el hecho histórico más importante. De modo que, en realidad, el cristianismo nació porque los judíos, de forma estúpida, crucificaron a Jesús. Si no hubiese sido crucificado, no hubiera cristianismo.
Por tanto, Nietzsche está en lo cierto otra vez. Él sostiene que el cristianismo no es realmente cristianismo sino cristianismo, orientado hacia la cruz. Schweitzer dice que los hindúes niegan la vida. Se equivoca porque él está pensando en Buda. Él tenía tanto de hindú como Jesús de judío. Del mismo modo que Jesús nació judío, él nació hindú. Pero los hindúes tienen su esencia en los Upanishads, los cuales preceden a Buda, y Buda no dijo nada que no figurara ya en los Upanishads. Estos afirman la vida, la afirman totalmente. ¿Y qué quiero decir cuando digo que afirman plenamente? No te puedes imaginar a Jesús bailando, no te lo puedes imaginar cantando, no te puedes imaginar a Buda bailando o cantando o amando, no te puedes imaginar a Mahavira luchando. No puedes. Solo Krishna puede ser imaginado riendo, bailando, amando, incluso luchando, sin negar nada. Sin negar nada. Toda la vida es divina, así que escoger a Dios no es renunciar al mundo. Elegir a Dios significa escoger a Dios utilizando al mundo, no en contra del mundo. Este es el significado de eso. Y cuando eliges a Dios estando a favor del mundo, no en oposición al mundo, no hay oposición. Solo entonces puedes escapar de la ley del efecto contrario. Cuando eliges eso a través de esto, entonces no hay oposición, no hay polaridad. Y cuando no hay polaridad, la mente carece de un lugar al que ir. No es que esté atada, no es que sea esclava, no es que la hayas forzado a permanecer ahí. Ahora no tiene dónde moverse. El opuesto no existe. Entiéndelo claramente. Cuando el opuesto no existe, la mente es libre para moverse, aunque no se mueve, porque ¿a dónde puede irse? Si se puede mover, se moverá pues el moverse es su naturaleza. Y si creas la dicotomía, se desplazará al opuesto, rebelará contra ti. Si no hay dualidad, si el opuesto no existe y has incluido al opuesto en lo divino, entonces ¿a dónde va a ir la mente? Se mueva donde se mueva, solo puede ir a eso. Por eso, si Krishna baila con una chica, baila con lo divino, porque la chica no está excluida, lo divino no está en contra de la chica. Si lo divino estuviera en contra de la chica se convertiría en el diablo. Entonces la chica sería una tentación y surgirían dificultades. Cristo es incapaz de reír. Vive en constante tensión, Krishna es capaz de reír pues no hay tensión alguna en él. Cuando todo es divino y cuando todo se transforma en una ofrenda, ¿dónde está la tensión? No tiene por qué haberla y Krishna puede estar a gusto en cualquier parte. Incluso en el infierno puede encontrarse a gusto porque el infierno es eso. Te estaba diciendo que los jainos han colocado a Krishna en el infierno porque él fue el responsable del Mahabharata, la gran guerra hindú. Lo han condenado al séptimo infierno, el más profundo, adecuado para los peores pecadores. Pero en cuanto cierro mis ojos y empiezo a imaginármelo en el infierno, no puedo verlo si no es bailando. Debe de estar bailando allí. Aunque esté allí, debe de estar bailando, porque incluso el infierno es eso. Y no tendrá prisa alguna ni rezará para poder salir del infierno. No se esforzará en ello, porque eso está presente en todas partes. No necesitas ir a ninguna parte y no necesitas pensar en ciertas premisas, pensar en que solo en ciertas condiciones Él es posible. Él es posible en toda condición. Él está incondicionalmente presente. Cuando seas capaz de concebir a lo divino como incondicionalmente presente, entonces se convertirá en el eso de los Upanishads. Entonces, incluso en el veneno, eso es. Incluso en la muerte eso es. Incluso en el sufrimiento eso es. Y no puedes irte a sitio alguno. O vayas donde te vayas, te vas a eso. Por lo tanto, eso debe ser concebido mediante el esto, pues si no es así la ley del efecto contrario comenzará a funcionar. Y toda persona religiosa tiene que caer bajo la ley del efecto contrario. A menos que lo comprendas totalmente, a menos que comiences a percibir que esta ley está en funcionamiento en todas partes, nunca crees extremos opuestos en la mente porque entonces serás víctima de tu propia estupidez. En el momento en que escoges uno como opuesto a otro, has cavado la zanja en la que vas a caer. Vas a ser hipnotizado por el opuesto. Todos estamos hipnotizados por el opuesto. Una sociedad se vuelve sexual si afirmas que el sexo es pecado. Entonces el sexo se torna romántico, comienza a adquirir un halo de misterio a su alrededor.
Un hecho vital tan simple, tan solo por llamarlo pecado, se convierte en la zanja. Y solo porque ¿qué le llama pecado? Llama a lo que sea pecado y habrás creado un algo mediante el cual vas a ser hipnotizado. La autohipnosis es ahora posible. Niega algo y ya has caído en la trampa. Lao Tse dice, una distinción de 1 centímetro entre el cielo y la tierra, y todo queda separado. Una distinción de 1 centímetro entre lo bueno y lo malo, y todo es separado. No se debería hacer distinción alguna. Por eso es por lo que religión no es moralidad. La religión está más allá porque la moralidad no puede existir sin distinciones, y la religión no puede existir con distinciones. La moralidad no puede existir sin crear el otro. Depende de la división en opuestos, el bien y el mal, y así sucesivamente. Así que Dios y el demonio no son parte de la religión sino de la moralidad. El concepto de Dios como opuesto al mal, al diablo, a Satán no es en realidad un concepto religioso. Es un concepto moral. Cuando por primera vez fueron traducidos los Upanishads a las lenguas occidentales, los eruditos se hallaron desconcertados porque no aparecía nada similar a los 10 mandamientos, que dicen, haz esto, y no hagas esto otro. No había nada como los 10 mandamientos, y sin los 10 mandamientos ¿cómo puede existir una religión? ¿Cómo? Occidente no podía imaginárselo. Por eso esos libros no fueron considerados realmente religiosos, porque no había discusión acerca de lo que es bueno y de lo que es malo y sobre lo que se debería y sobre lo que no se debería hacer. Y en cierto modo esto era correcto. Si nuestro concepto de religión es como moralidad, entonces los Upanishads no son religiosos, entonces nada es religioso, porque la moralidad es solo una conveniencia, y la moralidad puede cambiar según la nación, según la raza, según la geografía, según la historia. Cambiará, porque cada raza, cada nación crea sus propios sistemas. La religión no es una conveniencia y no puede cambiar de una raza a otra. No depende de la geografía y no depende de la historia. En realidad no depende la forma de pensar del hombre. Depende de la verdadera naturaleza de la realidad. Por eso, la religión es, en cierto modo, eterna. Las moralidades son siempre temporales. Pertenecen a cierta época, a cierto tiempo y a cierto espacio. Luego cambia. Cuando pasa el tiempo, cambian. Pero la religión es eterna porque es la misma naturaleza de la realidad. No depende de tu forma de pensar. Esta religión pertenece a la realidad sin opuestos. Pero a la realidad se la escinde en opuestos. Según la vemos dividida, porque el mismo hecho de verla divide, del mismo modo que un rayo de luz, un rayo de sol, se descompone al pasar a través de un prisma. Cuando la mente observa las cosas, estas son divididas en polaridades. En el instante en que observamos, dividimos. No somos capaces de permanecer en la realidad indivisa ni un solo instante. Te veo y ya te he dividido. Hermoso feo, bueno malo, blanco negro, mío no mío. En el instante en que te observo, la división se hace presente. La mente trabaja como un prisma, y el prisma divide la realidad. Y si continúa escogiendo, serás una víctima de tu mente. Lo bueno y lo malo son caracterizados como tales por la mente. No elijas lo bueno como opuesto a lo malo, pues si lo haces, al final, caerás en lo malo oponiéndose a lo bueno. Escoge el bien a través del mal. Conoce el mal a través del bien. Son uno. Siente esta indivisible unidad. Contempla la vida a través de la muerte. Contempla la muerte a través de la vida. No como opuestos, sino como uno, como los dos extremos de una misma cosa. Esto es lo que se quiere decir con eso. Y el sutra dice. La mente constantemente apuntando a eso, es la ofrenda. La mente debe estar fluyendo hacia eso constantemente, sin pausa. ¿Cómo va a fluir la mente si haces de Dios algo separado del mundo? Tendrás que comer y te olvidarás de tu Dios. Tendrás que dormir y te olvidarás de tu Dios. Tendrás que hacer tantas y tantas cosas, que Dios será siempre un constante conflicto. Por eso una religión que viva con Dios en oposición al mundo crea mucha angustia, y las mal llamadas personas religiosas no es que estén constantemente esforzándose hacia Dios, sino que simplemente están esforzándose, en tensión. Viven en angustia.
Todo se vuelve en contra de Dios, de modo que la angustia hace su aparición. ¿Cómo van a ser capaces de reír? ¿Cómo van a poder cantar? Todo se queda en un querer y no poder. Donde quiera se dirijan para descubrir a Dios, algo aparece como un obstáculo. El mundo entero se vuelve un enemigo. Los amigos no son amigos. Se quedan a medias, se vuelven enemigos. El amor se convierte en veneno, porque se queda a medias. Todo se convierte en un obstáculo. Eres obstaculizado desde todas partes. ¿Cómo vas a poder vivir en paz? No puedes. Incluso un simple hombre, un hombre del mundo es capaz de vivir más en paz que tú. Si tu Dios está en oposición al mundo, no puedes vivir en paz. Te hallarás en constante tortura. Desde luego, cuando la tortura es autoimpuesta, el ego se siente halagado y reforzado y por este motivo disfrutas con ello. Y cuando alguien comienza a disfrutar con sus autoimpuestas torturas, es que está loco, ido. No está en sus cabales. Te puedes convertir pues en un mártir de tu propia estupidez y puede que incluso otros te veneren porque hay gente que se siente muy feliz cuando alguien se tortura a sí mismo. Disfrutan. Son sádicos y tú te vuelves un masoquista. Te torturas a ti mismo. Eres capaz de torturarte a ti mismo sin descanso y te torturarás a ti mismo cuando todo el mundo esté en contra de Dios. Entonces la vida será una constante tortura. Todo es pecado, y todo creará culpa y miedo y ansiedad, y te verás envuelto constantemente en el caos. Te torturarás a ti mismo y te volverás un masoquista. Y siempre que hay un masoquista los sádicos hacen su aparición y lo veneran. Hay gente que se siente bien cuando alguien está sufriendo. Les gustaría hacerte sufrir, pero tú les has ahorrado el problema. Te estás torturando a ti mismo. Ellos se sienten bien. De modo que de cada 100, 99 santos están simplemente enfermos, existencialmente enfermos. Son masoquistas. Puedes venerarlos, pero te llevarán al infierno. Y en esto no consiste la religión. La religión consiste esencialmente en crear una vida extática, una vida que sea una bendición, un gozo absoluto. ¿Cómo se relaciona pues esta ansiedad con el gozo? Son extremos opuestos. Los Upanishads dicen, ofrece tu mente a eso. Mediante esto, a través de cualquier medio. No crees obstáculo alguno, no crees el opuesto. Sea lo que sea que es eso. Y, en verdad, un milagro sucede. Cuando contemplo el bien a través del mal, el mal desaparece. Cuando digo que contemplo eso a través de esto desaparece. Se vuelve transparente y solo eso permanece. El mundo deja de estar allí, pero somos aún incapaces de ver. Eso que allí permanece. El mundo desaparece. Por eso es por lo que Shankara afirmaba que es una ilusión. El decir ilusión o maya no significa que el mundo no exista. Solo significa esto, que el mundo no es una realidad, sino una imagen. Si eres capaz de observarlo en profundidad, Brahma se revela y el mundo desaparece. Si no eres capaz de ver eso, el mundo se vuelve mucho más real. Esta realidad emerge porque eres incapaz de alar lo real. En el instante en que encuentras lo real, el mundo desaparece. No significa que dejen de existir las casas, las naciones, que no vaya a haber carreteras. No, esto no es lo que significa. Cuando Shankara dice que el mundo es una ilusión y que desaparece cuando eso es revelado, no significa que desaparezca como un sueño, no. Desaparecerá en un sentido diferente. Desaparecerá cuando lo oculto sea revelado, cuando la totalidad sea revelada. La Gestalt cambia. Bajo un nuevo modelo empiezas a ver diferente. El mismo árbol es, para un leñador, una cosa, y el modelo, la Gestalt para un pintor es otra cosa distinta. Para un leñador puede que el verdor no exista porque solo se fija en la madera, en la textura de la madera, en si puede ser empleada en ebanistería o no. Esta mente tiene una Gestalt, según este modelo, puede que el árbol no sea verde. Puede que él no haya contemplado su verdor. Un pintor se halla en sus proximidades. Para él el árbol es verde, y me pregunto si sabes que cuando un pintor mira a un árbol, no ve solo verde, porque existen miles de tonalidades distintas del verde.
Cuando los ves, por lo general, todos los árboles son verdes, pero no hay dos verdes que se parezcan entre sí. Dos verdes son dos colores. Cada verde tiene su verdor propio. De modo que, para un pintor, no existe solo un verde. Hay un verde A, un verde B, un verde C, muchas tonalidades, muchas individualidades. Un amante que está triste, que ha perdido a su amada, puede que no se percate del árbol. El verde puede parecerle muy triste y se le presentará con diferentes colores y tonalidades. No será capaz de percibir su textura, o puede incluso que eso le recuerde el cuerpo de su amada, no la textura del árbol. Y un niño jugando allí y un viejo muriéndose allí, contemplarán una misma realidad. Su gestalt serán distintas. Surgirá un árbol distinto, habrá allí un árbol distinto. No es posible que un Shankara no vea al árbol sino solo a eso. Ni la textura del árbol, ni su verdor, ni la tristeza del amante, ni la alegría del niño, ni la pesadumbre del moribundo, nada. No es posible que un Shankara vea solo eso y no el árbol. Entonces el árbol se vuelve transparente. En una nueva gestalt el árbol desaparece y Brahma es revelado. Esto es lo que quiero decir cuando digo observa, descubre, indaga por todas partes en busca de eso. Y cuando comiences a percibir a eso por todo, tu mente no podrá moverse. El opuesto no existirá. Entonces surge la ofrenda. Solo entonces. Entonces has sido, entonces has dado. No eres capaz de darte a ti mismo. Solamente puedes entregar tu mente porque tú puedes desprenderte de tu mente. Tú estás en eso, pero no tu mente. No puede estarlo. Y tú eres libre. La elección es tuya. Así que tú serás el responsable, nadie más. La responsabilidad es tuya, por lo tanto ser o no ser religioso es tu decisión. No te pierdas en lo innecesario, en si Dios existe o no existe. Es tu decisión. No tiene sentido al discutir si hay o no hay Dios. Es tu decisión. Puedes decir que no existe, pero diciendo esto niegas una realidad mayor y el camino a ella. Puedes afirmar que existe, y diciéndolo, te estás abriendo a una más grande realidad. Esto no puede ser probado, si él existe o no existe. No puede ser probado como hecho científico, porque si fuera probado no existiría la libertad. Entonces la ofrenda sería imposible. Si se convierte en un hecho tan vulgar como cualquier otro, si se convierte en un hecho como lo es la Tierra o el Sol o la Luna, si se convierte en un hecho ordinario, objetivo, entonces no serás libre de elegir. Por eso Dios no se convertirá nunca en un hecho científico, y no podrá probarse si existe o no. Solo se puede decir esto: si eliges, te volverás diferente. Si no lo eliges, también serás diferente. Si no lo eliges crearás un infierno para ti. Si lo eliges, te crearás una existencia estática. Él es irrelevante. Es tu elección la que cuenta. Tanto si Dios es como si no es, no tiene importancia. No vale la pena ni discutirlo. Lo básico, lo importante es que si eliges te vuelves diferente, y si no eliges también te vuelves diferente. Todo depende de ti. Depende de ti el que desees una existencia que sea puro miedo y temblor, pura angustia y muerte, un largo sufrir, o bien desees un gozo, una apertura momento a momento hacia un gozo cada vez mayor. De modo que la pregunta no consiste en si Dios existe o no. La pregunta consiste en si tú deseas o no deseas ser transformado y transportado a otra existencia. Y eso siempre será tu elección. Si todo el mundo afirma que Dios existe y yo lo niego, puedo seguir negándolo y nadie podrá obligarme a cambiar. Por eso es por lo que es una ofrenda. Es un ofrecimiento. Puedes ofrecer, o puedes retener. Tú ya te has ofrecido, así que este no es el tema. Pero tu mente no ha sido ofrecida, y este es el enigma. Que vives en eso, pero sufres. Tú estás en eso, pero sufres. ¿Por qué? Porque tu mente no está en eso. Y, en realidad, es tu mente la que sufre, no tú. Tú nunca has sufrido, nunca podrás sufrir. Nunca has muerto, no puedes morir. Pero tu mente sufre, tu mente muere y nace, y muere y sufre y sigue sufriendo al punto en el que siempre has estado. Realizarás eso que es tu naturaleza. Buda fue interrogado, ¿qué es lo que has realizado? Cuando hubo alcanzado el nirvana, cuando alcanzó la iluminación, se le preguntó, ¿qué es lo que has alcanzado?
Buda dijo, no he alcanzado nada, solo aquello que ha estado en mí siempre. Más bien, al contrario, me he desprendido de algo. No he alcanzado nada. He perdido la mente que estaba en mí y he alcanzado eso que estuvo siempre conmigo, pero que debido a esa mente no podía penetrar, no podía verlo. Es tu elección. La pantalla de la realidad es nuestra elección. El ocultar la realidad es la mente. Esta vida de miseria lo es por decisión nuestra y de nadie más es responsable. Y tú puedes continuar durante vidas junto a ella. Has seguido así y puedes seguir junto a ella durante vidas enteras. Y nadie podrá separarte y nadie podrá tirar de ti, porque esta es tu libertad. Solo tú puedes salirte de ella y puedes saltar en el momento en el que decidas. Así que no pienses más en términos tales como el haber estado viviendo durante tantas vidas en esta ignorancia como voy a salirme de ella en un instante. Puesto que he vivido tantas y tantas vidas en ignorancia, ¿cómo lo voy a hacer? Eres capaz de salirte en cualquier instante, porque todas esas vidas fueron tu elección. Cambia la elección y todo cambiará. Es algo así. Si en esta habitación ha habido oscuridad durante muchos años, dirás, ¿cómo voy a poder encender una vela en este mismo instante? Ha estado tan oscuro durante tanto tiempo. Durante años ha estado oscuro, ¿cómo va a dispersar la oscuridad en un instante una vela encendida? Tendremos que esforzarnos durante años y años, y la vela tendrá que luchar también durante años y años. Solo entonces podrá ser dispersada la oscuridad, porque la oscuridad tiene un pasado, tiene una historia. Tiene un profundo arraigue. Pero enciende la luz y la llama desaparecerá. La oscuridad no tiene tiempo, tiene solo duración. Por duración quiero decir que no se va apilando, así que no puede adquirir espesor. Un instante de oscuridad tiene el mismo espesor que un año o un siglo de oscuridad. No puede engrosarse más. No puede acumularse y no se acumula a cada instante que pasa. No puede volverse tan gruesa y tan densa que una luz de una vela no pueda penetrarla. Permanece la misma. Solo tiene duración, una simple duración sin que vaya adquiriendo grosor. La ignorancia es simplemente como la oscuridad. Solo tiene duración. Puedes permanecer en ella por siglos, por milenios, y simplemente en una decisión instantánea deja de estar ahí. Es como la luz. En el instante en que la luz se hace presente, la oscuridad deja de estar allí. Y la oscuridad no puede decir, esto no es como debería ser. He estado aquí durante muchos siglos, y esto no es lo correcto. He permanecido aquí y he tomado posesión de este lugar. Se ha vuelto mío. No puede decir nada. Cuando la luz aparece, la oscuridad simplemente desaparece. De este modo llega la iluminación, llega el ofrecimiento. Eres capaz de ofrecer en cada momento. Tú decides. Pero la ofrenda debe ser total, y solo puede ser total si no divides la realidad. Afirma la vida como divina, afirma ambos extremos opuestos como eso. Entonces, te muevas o no te muevas, no puedes ir a ninguna parte. O, donde quiera que vayas, te encontrarás eso. Esto es una mente apuntando continuamente, y esto, dice el Upanishads, es la única ofrenda. Todo lo demás son falsos sustitutos. Suficiente por hoy. Video creado por Vive Despierto.